noches a todas las personas que se conectan a Prensa Comunitaria. Estamos transmitiendo desde la Plaza de la Justicia frente a la Corte Suprema de Justicia. Este 18 de septiembre diversos pueblos a nivel nacional se movilizaron desde las primeras horas de la mañana para rechazar el golpe de Estado, para exigir el restablecimiento de la democracia en Guatemala. Desde la madrugada, las principales autoridades indígenas de 48 cantones, el Parlamento Xinca y otras alcaldías indígenas se movilizaron hacia la ciudad de Guatemala. Durante todo el día ha habido movilización en Escuintla, en Chiquimula, en San Marcos, San Pedro Zacatepeques, en Puerto Barrios. Son más o menos más de 10 cabeceras departamentales en donde la población y la ciudadanía está en este momento exigiendo el restablecimiento de la democracia en Guatemala, el respeto a la decisión popular que se plasmó en las urnas el pasado 20 de agosto. El pueblo guatemalteco también respondió al llamado del presidente electo Bernardo Arévalo. Él hace unos días hizo un llamado a movilizarse, a defender los derechos de las y los guatemaltecos, y la ciudadanía está respondiendo en una multitudinaria concentración de miles de personas que se encuentran ubicadas aquí frente a la Corte Suprema de Justicia, frente a los ministerios públicos departamentales, frente a los complejos de justicia en el país. Y así se vive en Ciudad de Guatemala esta movilización. Sabemos que en otros departamentos del país hay movilización también. Durante todo el día hubo muestras de rechazo al golpe de Estado que se promueve desde las élites económicas, tanto las familias organizadas dentro del CACIF, la oligarquía guatemalteca y las redes criminales que están detrás de este golpe de Estado, detrás de este rompimiento constitucional. Y pues bueno, así está respondiendo la ciudadanía en este momento. Son aproximadamente las 6:40 de la noche. Hay ya miles de personas aquí concentrándose en la Plaza de la Justicia frente a la Corte Suprema de Justicia. Este es parte del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Hay miles de guatemaltecos movilizándose en distintas plazas a nivel nacional. Por lo menos son 14 departamentos donde hay concentraciones y movilizaciones ahorita. Por ejemplo, en Escuintla, a pesar de que hay una tormenta que está cayendo en el centro de Escuintla, la gente está presente en muchos departamentos del país también. Y hoy la voz de las y los guatemaltecos exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, la renuncia de los fiscales de la FESI, la renuncia de los jueces que han utilizado a la justicia guatemalteca para perseguir a operadores de justicia independientes, a periodistas, a defensores de derechos humanos. Hoy en esta plaza está el presidente electo Bernardo Arévalo, que llamó a la ciudadanía a movilizarse, a acompañarlo para presentar un recurso ante la Corte. Están también autoridades ancestrales indígenas como las autoridades del pueblo Maya y Xil, como las autoridades del pueblo Pocomán, como las autoridades del Parlamento Xinca. Estuvieron también las principales autoridades indígenas de las alcaldías de 48 cantones de Totonicapán y otras autoridades más. Y así se está viviendo este momento en Ciudad de Guatemala. Hay miles de personas que están acercándose al centro histórico, tratando de acercarse a esta plaza aquí frente a la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, están a la espera de que también el presidente electo dé algunas palabras. Y bueno, aquí es casi imposible ya
hacer un estimado de los miles de personas que están presentes en esta plaza.
Porras de las SAS. Buenas noches para quienes se conectan a la transmisión de prensa comunitaria. Nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, específicamente frente a la Corte Suprema de Justicia, frente al Palacio de Justicia. Esta noche miles de guatemaltecos y guatemaltecas acuden al llamado que hizo el presidente electo Bernardo Arévalo, a acompañarlo para presentar una acción legal en contra de aquellas personas que son señaladas como golpistas, de promover el golpe de Estado, tanto desde el Ministerio Público como desde las Cortes, y también el llamado que hicieron las autoridades indígenas y ancestrales de distintos pueblos de Guatemala que se movilizaron desde la madrugada de este 18 de septiembre. Vimos durante todo el día distintas expresiones de movilización, tanto la Alcaldía Comunal del Pueblo Maya Quiché de los 48 cantones, como muchas de las autoridades ancestrales. En este momento se ve la comitiva del presidente Bernardo Arévalo ya retirándose de la Corte Suprema de Justicia. Él se presentó a esta plaza acompañado de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, así como el respeto de la decisión y la voluntad popular que se expresó durante las elecciones. Ya se estaba movilizando la caravana que le da seguridad a Bernardo Arévalo, que estuvo hoy aquí presente. Son los vehículos que están ahorita moviéndose en sentido hacia el sur. Y bueno, así respondió el pueblo guatemalteco al llamado para salir a defender la democracia en Guatemala, para que se recupere la democracia y vuelva la democracia incipiente, porque estaba todavía en construcción antes de esta regresión autoritaria. Y bueno, sabemos que en por lo menos 14 departamentos del país han habido movilizaciones durante todo este día 18. Desde el 20 de agosto los pueblos han venido defendiendo la decisión popular, y hoy es una muestra de la indignación, del hartazgo del pueblo guatemalteco a esta clase política neoliberal y corrupta. Y bueno, así se está expresando el pueblo guatemalteco en este momento. Ya el presidente Bernardo Arévalo está retirándose de esta plaza. Es la caravana de vehículos de la SAS, de la Seguridad del Estado, que lo acompaña a partir de la segunda vuelta electoral. Él estuvo hoy aquí presente, él llamó a la ciudadanía a movilizarse, y bueno, él ha estado aquí también acompañando al pueblo que se lanzó de manera multitudinaria en respuesta al llamado del presidente electo. Ya se está retirando la caravana de las SAS que acompaña al presidente y a la vicepresidenta Karen Herrera, y bueno, acompañado de miles de guatemaltecos y guatemaltecas. Esta noche el presidente electo Bernardo Arévalo pues ya se retira de la Corte Suprema de Justicia. Miles de guatemaltecos permanecen en esta plaza. Y la demanda principal es que la fiscal general Consuelo Porras debe de renunciar al Ministerio Público. Los fiscales de la FES involucrados en estas acciones ilegales, como bien lo dijo Bernardo Arévalo, que han estado atentando en contra del Estado de Derecho y el orden democrático en Guatemala, deben de renunciar también. Y nos referimos específicamente a el círculo principal que acompaña a Consuelo Porras desde el Ministerio Público, pero también fiscales como Rafael Curruchiche, la fiscal Cintia Monterroso, que han estado utilizando al Ministerio Público como una plataforma de venganza para perseguir a operadores de justicia independientes, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a autoridades indígenas o comunitarias. Muchos de los guatemaltecos en el exilio, el resultado de esta política regresiva que ya el pueblo guatemalteco dijo basta ya. Hoy, en respuesta al llamado
de las autoridades indígenas ancestrales, de los colectivos, de las organizaciones sociales, de los estudiantes y del mismo presidente electo, pues la ciudadanía respondió de forma multitudinaria a condenar el golpe de Estado, a rechazar a la clase política neoliberal, a la clase política de la derecha guatemalteca que tanto daño ha estado generando al país, en rechazo también a este grupo de familias de la oligarquía guatemalteca que son las que están sosteniendo el golpe de Estado para que permitan que se instale un nuevo gobierno democrático y que se aparten de esas prácticas que han venido promoviendo. En el caso de los funcionarios públicos, pues se les exige que renuncien y se retiren de las instituciones estatales porque prácticamente mantienen cooptado a los tres poderes del Estado. Y bueno, la ciudadanía respondió de esta forma al llamado que se hizo desde el 20 de agosto, que miles de guatemaltecos se han estado movilizando, reclamando, exigiendo, presentando recursos legales en las cortes para revertir este golpe de Estado que están pretendiendo consolidar. Hoy hay una muestra bastante importante de fuerza aquí en la ciudad capital, pero también en por lo menos 14 departamentos en donde el pueblo guatemalteco se está movilizando en este momento y que empezó desde la madrugada. Solamente en Ciudad Guatemala hubieron más de 6 llamados a movilizarse, a hacer plantones, que al final iban a confluir o confluyeron en esta concentración a la espera de la llegada del presidente electo y que así fue. Ya él se retiró. Bernardo Arévalo hace no menos de 5 minutos junto a la vicepresidenta Karin Herrera se retiraron de esta plaza y el pueblo guatemalteco permanece aquí. También hay autoridades indígenas y ancestrales de distintas regiones del país que viajaron sus delegaciones para acompañar este momento y también en distintos territorios están movilizándose a esta hora, pero durante todo el día. Este es un preámbulo de lo que la ciudadanía guatemalteca está decidida a mantener hasta que los golpistas se retiren, hasta que los golpistas renuncien y crearle condiciones a un nuevo gobierno para que llegue el 14 de enero y pueda gobernar, que no va a ser tarea sencilla, pero así se vivió la movilización en la plaza de la Corte Suprema de Justicia, una respuesta multitudinaria. Sigue llegando la gente a pesar de el tráfico bastante fuerte entre zona 9, zona 4, zona 5, zona 1, que son como las entradas para ingresar hacia esta plaza. También la gente que viene desde la calzada Roosevelt, la calzada San Juan, Petapa, Bolívar. Sigue entrando gente, hay miles de personas en esta plaza. Hubo un lleno total desde la plaza frente a la Municipalidad Capitalina y la Corte Suprema de Justicia. Y no solamente es el escenario de movilización y de protesta en el país, también la comunidad internacional ha estado denunciando las acciones ilegales y arbitrarias del gobierno de Guatemala. Es importante señalar que los tres poderes del Estado han estado generando acciones para votar el proceso electoral, para atentar en contra de la decisión de millones de guatemaltecos y guatemaltecas. Incluso hoy en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se discutieron todas estos agravios y estas arbitrariedades que se han estado cometiendo, y hay una fuerte condena de la comunidad internacional en contra de los actores que están promoviendo este golpe de Estado. Y bueno, la presencia en las calles de miles de guatemaltecos también este día es una muestra de la indignación y del hartazgo. Y bueno, todas las movilizaciones que se han venido realizando prácticamente durante un largo periodo, pero especialmente desde la segunda vuelta electoral en Guatemala. Es decir, no se ha parado de movilizarse para abrirle camino al regreso de la democracia en este país. Y
bueno, para comentarles que además de las concentraciones, además del recurso que presentó el presidente electo Bernardo Arévalo esta noche, también las autoridades indígenas presentaron varios recursos. Presentaron un recurso al Ministerio Público, una demanda penal en contra de Consuelo Porras y los fiscales de la FESI, en contra del juez Freddy Orellana y otros jueces que son los jueces de la corrupción como la gente los conoce. También en Chiquimula a las 6 de la tarde se presentó una demanda penal en contra de la fiscal general. Y ese ha sido el ambiente de acciones legales, de movilizaciones y de protesta. Permanece la gente en esta plaza, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Estamos precisamente en la Plaza de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia. Está el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, Torre de Tribunales está por detrás, la Municipalidad Capitalina, y es el centro histórico. Hoy los guatemaltecos y las guatemaltecas están dando una muestra de la fuerza social que no está dispuesta a permitir la continuidad de los abusos y los atropellos que la clase política corrupta y mafiosa de este país está acostumbrada a realizar. Así respondió la ciudadanía al llamado de Bernardo Arévalo. Estuvo aquí presente, estuvo con la gente, estuvieron las principales autoridades indígenas y ancestrales de distintos pueblos, del pueblo maya, del pueblo xinca, del pueblo mestizo, del pueblo garífuna, y en distintos territorios también se están movilizando para seguir dando sus muestras de indignación y la exigencia cada vez más creciente para que Consuelo Porras renuncie como fiscal general del Ministerio Público, para que la fiscal Edelmira Monterroso de la FESI, Rafael Curruchiche de la FESI, renuncien y se retiren del Ministerio Público, pero además el círculo de confianza de la fiscal general, que también ha estado implicada en todas estas acciones ilegales y arbitrarias en contra de millones de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron en las elecciones y que tomaron y que decidieron quién iba a asumir el poder político del Estado para los próximos 4 años. Y bueno, hoy están mostrando esa indignación, así como lo han venido haciendo durante los últimos meses, cuando empezó a operarse este golpe de Estado en contra del proceso electoral y de los resultados, y del partido Movimiento Semilla, que ganó la elección en la segunda vuelta.
Bueno, para las personas que siguen esta transmisión de prensa comunitaria, hoy en la Plaza de la Justicia, frente a la Corte Suprema de Justicia, el Palacio de Justicia, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, miles de personas, miles de guatemaltecos y guatemaltecas respondieron al llamado del presidente electo Bernardo Arévalo a movilizarse en rescate de la democracia de Guatemala, en defensa del voto de millones de guatemaltecos y guatemaltecas, pero para condenar y rechazar el golpe de estado electoral que distintos grupos de poder en Guatemala están promoviendo para evitar que el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera tomen posesión el 14 de enero a las 14 horas como corresponde, y también para rechazar la corrupción y la impunidad en Guatemala y a la clase política y corrupta de este país. Hoy miles de guatemaltecos y guatemaltecas han permanecido desde las primeras horas en Ciudad de Guatemala. Hubieron concentraciones, movilizaciones de las principales autoridades indígenas, como la alcaldía comunal de 48 cantones, las autoridades del Parlamento Xinca, autoridades indígenas y ancestrales de Palín, del pueblo Ixil, y de otras expresiones de autoridades indígenas y ancestrales del país, también como organizaciones sociales, populares, estudiantiles. Hay asociaciones de los estudiantes de la Universidad de San Carlos, hay grupos religiosos con tregua, hay padres, monjas. Bueno, muchísima gente se presentó este 18 de septiembre respondiendo al llamado para revertir el golpe de estado en Guatemala. En por lo menos 14 departamentos del país hay movilizaciones similares, y bueno, desde la segunda vuelta hemos visto cómo el pueblo guatemalteco se ha estado movilizando para detener este golpe de estado. Hoy es una muestra importante de fuerza que los pueblos en Guatemala están dando. Y bueno, nos despedimos de esta transmisión. Sigan la cobertura de prensa comunitaria en todas las redes sociales. Sigan la cobertura que estamos dando de manera interrumpida desde el proceso electoral en la Universidad de San Carlos, con la imposición de un fraude y la imposición de un rector de facto, hasta la cobertura del proceso de las elecciones generales 2023 y esta continuidad de la movilización ciudadana de los pueblos en Guatemala para revertir el golpe de estado. Nos despedimos y nos encontramos en una próxima transmisión.